Hola, bienvenidos a otro vídeo en directo que lo hacemos primero en Facebook, luego lo subo a YouTube, etcétera. A ver qué tal se oye y se ve en este otro ambiente. Estamos en una serie, llevamos unos pocos nada más, en la serie de matemáticas y espiritualidad, por así llamarla, que la hemos bautizado así: matemáticas, lógica y espiritualidad, matemáticas sin números, todas estas cosas. Entonces vemos de nuevo, nos ejercitamos, quiero decir, en nuestra idea fundamental, que en realidad hemos dicho que es como una semilla para lo espiritual, la idea clave de que el mar de relaciones, de alguna manera, es la referencia. Es una idea un poco genérica, por así decirlo, que vamos a ir concretando con ayuda de esos conceptos que hemos visto: cómo tratar al cero, cómo ver la lógica de lo que ya hemos a lo que ya hemos aludido un poco, que es nuestra tarea con todo esto, nuestro objetivo, quiero decir. Uno de los objetivos principales va a ser ese: llegar a ver que el tema de la lógica no tiene nada que ver con palabras, ni con números, ni con matemáticas tal como lo entendemos, por supuesto, y que es muy gráfico. Entonces, para eso estamos viendo los primeros aspectos. Lo hemos visto, el tema de las relaciones, la diferencia entre el ser y el aparecer, como una especie de dualidad que no están en el mismo plano, porque uno es analizar los objetos con sus interiores, el otro es cerrarlos, ¿verdad? Y gracias a eso vimos en el anterior de la serie que el número es relación, por supuesto, y lo vimos de una forma muy gráfica, gracias a que lo podemos representar así. De hecho, también lo podemos representar en la dimensión del aparecer así. Es decir, simplemente el objeto ya cerrado con su bucle identitario, con su bucle de identidad, por así llamarlo, con su identidad, que eso pues con los detalles internos, ¿verdad?, del ser, pues veíamos simplemente así, que la identidad lógicamente es lo mismo que si no hacemos pasar las relaciones por ella. Esta G es la misma, pase o no pase después la identidad, y también lo mismo. Entonces eso lo resumíamos así, haciendo uso de nuestra fundamental separación esa de dos niveles, que en realidad insistamos, no tienen que ver uno con otro, pero y tienen todo que ver. Quiero decir, no están en el mismo nivel, por eso son dos niveles, y nos abren todo un mundo, por así decirlo. Y entonces ahora vamos a ejercitar eso mismo con esto de que el producto y la suma se pueden ver que son complementarios de una forma muy gráfica y muy curiosa. Y nos referimos al producto y la suma de los números normalitos. Entonces podemos decirlo así: el mar infinito de relaciones permite ver que la suma y el producto son complementarios. Y bueno, esto en el caso del producto es quizá mucho más gráfico y entretenido. Vamos a ver por qué. Bueno, estamos aquí. Si yo pongo así el 6, que es un conjunto, por ejemplo, no es solo un número, ¿verdad? Si lo pongo así, no se ve tan claramente la disposición que vamos a poder usar para ver el truco del producto, que es el tema de la proyección. Si yo los pongo así, me es muy fácil ver esto. Tal como hemos definido las relaciones en nuestro mundo. Las relaciones en nuestro mundo de objetos que son conjuntos eran así de sencillas. Simplemente a cada pelota le tenemos que dar siempre una, pero solo una imagen.
Aquí se la damos en el 2 y aquí en el 3. Lógicamente ya veis a dónde vamos. Estamos proyectando, es como si estuviéramos con un foco arriba y otro foco a la izquierda, ¿verdad? Por aquí imaginaos que echamos luz y aquí estas 3 en fila proyectarían solo una imagen aquí, una sombra quiero decir. Y estas 2 en cada fila de 2 de este producto que es el 6, lógicamente 6, 2 por 3, pues el 3 lo tenemos aquí. Si pusiéramos una luz, pues directamente como sombra, ¿no? Sombra del 6, sombra del 6 en el otro lado, el 2, sombra del 6, el 3. Fijémonos entonces todo lo que implica, si desglosamos esto en este mundo, la palabra es que 6 sea el producto, ¿ves? Igual, muchas veces se puede traducir por ser, ¿no? 6 es 2 por 3, es decir, podemos establecer esta relación tan gráfica, por así llamarlo, entre el 6 y sus factores, ¿verdad? Entonces, esto es en cuanto al ser, ¿verdad? A lo que hemos ido llamando ser en este sentido matemático, no en el filosófico, recordemos siempre. Pero ahora en cuanto al aparecer, pues ya lo ponemos así, como siempre hacemos, ¿verdad? Y ahora tenemos que encontrar la condición equivalente a esto que hemos dicho antes. Aquí hablábamos de la identidad y para verla no teníamos más que decir esto, decir que es una relación de este a este mismo que deja inmutables, por así decirlo, las relaciones que vengan o salgan. Es decir, que siempre que componemos con ella no cambia nada. La G la componemos con la identidad, no cambia. Siempre que se puedan establecer estas composiciones, es decir, siempre que vengamos de un sitio al que podamos acceder, ¿verdad? Del que podamos acceder y todo eso. Siempre que se puedan hacer relaciones y pasen por aquí, la identidad, tanto para allá como para allá, no cambia nada. Pues necesitamos una cosa igual, un diagrama, porque eso no dejaba de ser un diagrama, esto, un diagrama del aparecer, lo podríamos llamar así, al que no le importa el ser interno. Necesitamos un diagrama así para este. O sea, ¿qué será? ¿Cómo detectar que este es un producto sin importarnos lo que tiene dentro? Eso es lo que necesitamos. Hablando solo de flechas y del resto de objetos de su mundo. Es decir, necesitamos una afirmación que involucre a todos. A todos los de su mundo. Una afirmación y un diagrama. Pues el diagrama es muy sencillo. Eso lo podemos ver muy claramente. Por ejemplo, si tomamos solamente el 1 como nuestra categoría, nuestro mundo es muy sencillo. Por ejemplo, tomemos el 1. Si lo tomamos aquí, en el diagrama explícito del interior, vemos que si el 1 elige alguno de aquí y también establecemos, pues esta es una relación, llamemos F, ¿no? Esta es otra relación, llamemos G, o sea, son dos relaciones diferentes. No es que yo pueda hacer esto, en mi mundo no puedo hacer esto realmente, o sea, quiero decir, cuando tengo una relación de mi objeto no pueden salir así como así dos, o sea, esto es
una instancia de este y otra instancia de este relacionada con, ¿me entendéis? Yo relaciono a este uno con estos dos objetos en relación, y luego estos otros dos objetos están en esta otra relación. Pues bien, cuando elijo uno aquí y elijo uno aquí, como este es el producto, tengo solo una elección. Como esto es una proyección perfecta, ¿verdad? Ya tengo un punto solo como posible elección para completar este diagrama, ¿verdad? Es decir, esta relación es única. Y este va a ser el truco para definir el diagrama del producto por los interiores, sin interesarnos por el análisis. En la dualidad esta de niveles que tenemos fundamental y que nos abre tanto la perspectiva, tanto mundo, nos abre tanto la mente de cierta manera. Ya lo veremos cada vez mejor por qué. Entonces tenemos aquí, si hubiera elegido por ejemplo esta y aquí hubiera elegido esta, pues lógicamente ya solo tendría esta opción. O sea, siempre tendré para cada par de elecciones aquí, siempre tendré una sola aquí, sean las que sean estas. Esto en el caso del 1, pero como nuestro mundo es tan sencillo, esto lo podemos fácilmente entender que es extrapolable a todos. O sea, si yo aquí tuviera un objeto que tuviera muchas más pelotillas internas, esto me pasaría siempre, que al final solo tendría una posible opción para hacer esta relación una vez que hubiera elegido aquí y aquí sendas relaciones. Entonces el diagrama, por tanto, es así, es muy simple. Y vamos a tener una afirmación que involucre a todos. Vamos a decirla, vamos a explicitarla. O sea, el diagrama es tan simple. Si yo digo que este es producto, es porque tengo sus proyecciones. Ahora necesito relaciones. Ahora estamos en el mundo de solo relaciones. Ya no sé los interiores ni me importan. ¿Qué es lo divertido de esto? De esta dualidad. Entonces, yo sé que este es un producto, tengo que saberlo solo hablando de relaciones. Lo sé si resulta que para cualquier otro objeto que yo coja, por ejemplo el objeto O, tengo y dos relaciones más que intenten, por así decirlo, proyectarse a estos mismos. O sea, tengo este diagrama, que es un diagrama, por así decirlo, de proyección, ¿verdad? Pues cualquiera otro que intente hacer eso, solo va a haber una relación aquí posible para completar el diagrama, que lo haga, por así decirlo, real, un diagrama real, o sea, un diagrama conmutativo, se dice la palabra técnica. O sea, para que todas las relaciones funcionen, aquí solo va a haber una legal, para que esto sea realmente de mi mundo, una relación de mi mundo. Esta es única, eso lo representábamos con la exclamación. Entonces aquí tenemos el diagrama producto y una afirmación que involucra a los objetos, al infinito mar de relaciones en el fondo posibles, porque recordemos que en nuestro mundo además es muy fácil ver que cualquiera de estos objetos, hubiéramos tomado este por ejemplo que tiene 1 millón de pelotillas dentro, también tiene relaciones con este y relaciones con este. O sea, también se puede postular, por así decirlo, para ser un producto de estos dos. Ah, pero no puede ser realmente el producto, solo hay uno. Es este. En el caso del 6, pues lógicamente del 3 y del 2 se ve muy gráficamente cómo es el 6, porque poníamos la luz aquí y se hacían estas sombras, ponemos la luz aquí, cerramos el diagrama, entonces lo vemos en el mundo de solo relaciones y ya tenemos lo que queríamos, que es una afirmación que involucra a todos para caracterizar a uno. O sea, la identidad de este uno, que además en este caso en realidad es la identidad de estas relaciones entre este y estos dos, la identidad de esta especie de superobjeto que hemos inventado aquí, que son dos relaciones y estos tres. Esta identidad, o sea, la identidad del producto, me viene dada por una relación con todos. Y esa relación, un poco enrevesada de decir, pero muy fácil de visualizar como se ve, es que esta es única siempre. Y esta es cualquiera que
cualquiera que yo intente hacer de aquí a aquí una vez que tengo estas dos. O sea, para cualquier otro enganche que yo quiera hacer desde cualquier otro objeto a este y a este, si este es producto, va a haber solo una relación así. Esa es toda la... Como se dice, mucho más difícil de lo que se visualiza, que es a lo que vamos. Vamos a ir siempre con estos líos, sugiriendo estas cosas, motivándolas, precisamente para realizar esta especie de presentación que va a insistir mucho en cómo la lógica y cómo las matemáticas en el fondo dependen tan poquísimo, ni de los números siquiera, sino más bien de las relaciones, y una cosa muy gráfica y muy dinámica en el fondo, porque como vemos aquí, es como si esto fueran celulitas, ¿verdad?, que ya tienen intrínsecamente unas relaciones posibles, células, y si las cerramos, también tienen una especie de química muy visual, a la que no hacen falta ni números ni palabras, y que involucra a todo el resto de objetos del mundo para definir lo que realmente era el producto. Aquí, lógicamente, como número, pues tenemos que ir contando, mira el 6, aprender a multiplicar, no sé qué, el 2 por el 3, no sé cuántos, y sin embargo aquí, pues de una tacada, tenemos, por así decirlo, la esencia lógica de qué significa ser un producto. La tenemos muy sencillamente representada, no, muy sencillamente casi intuida, por así decirlo, ¿no?, que tiene que ver con la proyección. Bueno, pues lo que hemos dicho era que íbamos a detectar cómo la suma y el producto son complementarios. ¿Cómo se detecta esto? Gracias al movimiento que acabamos de hacer, ese movimiento lógico, por así llamarlo, ¿no?, entre el ser y el aparecer. Aquí lo teníamos en la primera presentación que hice de este vídeo, que fue un ensayo de este vídeo sobre la suma y el producto, para entrenarnos en esta divertida dualidad de niveles, de ser y aparecer. Pues hice esta presentación, que es lo mismo. Lo cerrábamos, ¿verdad? Tenemos el diagrama, tenemos la afirmación de todos. Lógicamente es un producto, las proyecciones podrían ser también, ¿verdad? Podríamos usar otros mundos donde vemos las proyecciones, serían pues ahora de objetos tridimensionales. Estaríamos ya en otras categorías, otros mundos de las matemáticas que no nos importa. Y entonces hemos visto el diagrama de lo que es el producto, y entonces nos podemos preguntar qué pasa con la suma, lógicamente. Entonces la suma es muy sencillo también. Aquí tenemos el 3 y el 2 mismamente, los mismos ejemplos de objetos, y el objeto suma de ambos, que es el 5, con 5 bolitas, lógicamente, el 3 y el 2. Y bueno, y es que es una evidencia que el 5 es el mínimo, o sea, tiene una condición de unicidad con respecto a todos. Si yo aquí ya le añado una bola, o le quito, pues ya no es el 5, es que es como una redundancia, ¿no?, como se dice, es una obviedad muy grande, ¿no? O sea que el 5 es el mínimo y el único, que lógicamente es la suma. Pero ¿cómo represento eso sin interesarme por lo que contiene? Sino decir, ¿cuál es la esencia de ser la suma de dos cosas? Pues lo mismo me va a pasar que con el producto. Y además me lo va a dar de forma complementaria, que eso es lo gracioso. Es decir, como vimos antes, el producto, en el caso del producto, las flechas partían desde el 6, en el caso anterior era el 6, para poder tener el producto de 2 y 3, partían hacia aquí, partían hacia acá, veíamos el truco mucho más gráfico en ese caso, que el truco que es la proyección, ¿verdad? Las sombras, hacían una sombra y se veían solo 3 bolitas aquí y solo 2 aquí, y partían de él. Ahora en este caso es al revés. Ahora, para ser una suma, tú tienes que ser como el receptor, claro, lógicamente, de 3 y de 2. Y eres el receptor, por así decir, privilegiado. Vale que el objeto que tuviera 8 bolitas también es la suma de 3 y 2, pero más cosas. Pero bueno, lo que hemos dicho, eso lo tenemos que decir en lenguaje así, solo de aparecer, solo de flechas. Y va a ser lo mismo, pero al revés. Es decir, cualquier objeto aquí, X, cualquier objeto aquí, un X, que se me postule como suma, por así decirlo, que quiera ser la suma de 3 y 2, es decir, que yo tengo aquí esta especie de pincho doble, ¿no?, de pinza, desde el 3 y el 2 hacia este,
El objeto privilegiado 5 le pasa una cosa que es una afirmación que me vale para todos, para todo X de aquí. El objeto privilegiado 5 es la suma porque solo hay una relación que me complete bien, adecuadamente para mi mundo, con todo composible, todo componible. Solo hay una de estas que haga este diagrama legal, por así decirlo. Y es lo mismo, si veis, las flechas ahora van al contrario. Antes las flechas me iban hacia acá y hacia acá, insisto, y esta iba hacia acá y era única, y ahora es al revés. Por eso son complementarios el producto y la suma en una dimensión lógica. Y me da igual aquí tener el 5 o tener cualquier objeto de mi categoría de conjuntos, de mi mundo de conjuntos. Eso es lo... Así que eso, igual que entendíamos que el número es relación y que incluso eso lo podíamos representar así de sencillo en mi mundo de relaciones puras, por así decir, sin mirar lo que tiene dentro, el número es simplemente esto, esta autoidentidad perfecta. Que hay muchos tipos de relaciones de un objeto a sí mismo, pero la identidad es una y solo una, ¿no? En el caso de mi mundo de conjuntos lo vimos ya muy fácil. Pues igual que tenemos esto, pues ahora tenemos un diagrama muy sencillito para la suma y para el producto, el que hemos visto. La suma es esta. Es la afirmación de que esta es una sola relación para cualquiera de aquí. Así que ya tenemos detectado la esencia lógica de qué significa ser una suma. Que esencia lógica porque involucra a todos a la vez. O sea, yo defino la identidad de algo curiosamente por el mar infinito de relaciones en su mundo de relaciones. No lo defino por lo que tiene dentro, sino por lo que le pasa a él con todos y además, que es lo interesante, es lo que nos tocaba con esa semillita intuitiva, espiritual que llamábamos, que nos sirve muy bien para conectar ambos mundos, aunque lógicamente no tienen nada que ver al final, ya lo insistimos siempre, la espiritualidad es práctica, lógicamente, pero sí que hay una semilla lógica y muy interesante para unirlo, el tema matemático lógico y espiritual, que es esta, ¿no? Entonces, en el caso de la suma es al revés el diagrama, lo hemos visto. Y si lo queremos desglosar, pues se ve muy fácil, ¿no? Tendríamos pintar aquí el 5, el 2, el 3. Ahora, si lo pintamos lineal, se nos hace más fácil verlo, más gráfico. Aquí lo vemos sumado ya, aunque no se ve muy bien. Pues esto lo dibujamos siempre así, de esta manera, que tengo que mirar el papel a la vez y la pantalla y todo eso. Y se ve todo mal, pero bien. Entonces tenemos aquí 5 pelotillas. O cualquiera, o 4, o sea, tenemos aquí las que sean, cualquier objeto. Aquí tenemos el 5, que lógicamente se suma muy bien, así, ¿verdad? 3 y 2, 5. Y entonces la condición esa la vemos muy sencilla. Cualquier otro objeto aquí que se me postule como posible suma, ¿verdad? Por ejemplo, si es el 4, pues tomo el 4 mismo, 4 pelotillas, 1, 2, 3, 4. Si yo establezco las que sean, podéis comprobar vosotros jugando la que queráis, ¿no? Establezco en la relación que sea, por ejemplo, a esta hemos puesto que esta pelotilla va aquí y estas dos van aquí. Eso es una relación legal a mi mundo, porque en mi mundo de conjuntos solo le pido que cada pelotilla tenga una imagen, no que sea la misma. Entonces estas dos van aquí del 3 y esta de la izquierda en el 3 va aquí. Bueno, vale, muy bien. Y ahora en este mismo objeto también tengo que tener una inyección de este 2, vale, le inyectamos las dos, mismamente hacemos esta relación, las dos de estas aquí. Bueno, pues una vez que tengo esto, es decir, se me postula aquí uno de estos, se me postula como posible suma de esta y esta, se me postula otro objeto de mi mundo, bueno, se me ha postulado aquí el 4 en concreto, vale. ¿Y cuál es la condición? Esta exclamación, que esta relación es única. Veámoslo en un caso concreto, muy sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Es única para poder completar legalmente el diagrama, y eso está claro. ¿Por qué? Porque entonces ya solo me queda, una vez que aquí elijo esta, solo puedo llevar estas dos aquí para que todo me cuadre, para poder hacerlo fluido, que es la condición de mi mundo, que las relaciones encajen, sean componibles. Solo puedo llevar esta a esta, como se ve muy gráficamente. Y estas también solo tengo una elección.
Una vez que estas dos me las he llevado aquí, entonces estas dos solo me las puedo llevar aquí para que me cuadre, para que pueda componer las relaciones. Y esta me la tengo que llevar aquí. Ya está, entonces hemos visto aquí intuitivamente, un poco informalmente, en un caso concreto, cómo esta relación es única y la hemos pintado. Es muy sencillito, ahí se dice con más palabras de lo que en realidad se intuye. Eso es algo para uno mismo, ¿verdad? Pues sentirlo, mirarlo, intuirlo, pero ya vemos que es súper sencillo, que es aquí todo lineal, se ve muy fácil. Una vez que ya elijo la imagen de 2 y 3, la elijo en algún lado, pues lógicamente el 5, que es la suma de 2 y 3, como es justo, no le falta ni una ni le sobra ninguna, tiene 2 y 3, pues ya una vez que he elegido aquí, pues tengo que elegir aquí las mismas si quiero que todo enlace, que es lo que hemos dibujado aquí. Y esa es la definición lógica de la suma. Y lo divertido era eso, ver en este vídeo que eran complementarios una a la otra, porque el diagrama del producto era al revés, lo que hemos visto ahí. El diagrama del producto era al revés, salían de él. Y el que se postula como producto de estos también. Entonces, al revés, uno inverso de otro, la suma y el producto, como diagramas lógicos. Entonces, tenemos lo mismo en los dos casos. Una afirmación para todos los objetos de mi mundo es lo que me define a mí. En vez de definirme por el ser interno, por el análisis, me defino por una especie de dimensión, no sé si llamarla sintética, ¿no? Y bueno, pues ahí habría muchas cosas que podéis sugerir o se podrían sugerir, ¿verdad? En esos conceptos de análisis, síntesis y cómo son complementarios, ahí hay mucho que se puede decir, y hay mucho escrito, supongo, bueno, seguro, y que tiene que ver con esto también, ¿no? Que se podría relacionar de forma muy sencilla desde la suma y el producto en el caso de los números más simples, como estamos viendo aquí. Acabamos de ver cómo son complementarios en una dimensión lógica, en lo que habíamos llamado el aparecer. Bueno, pues ya está, con esto terminamos el recordatorio, que vamos a ir cada vez haciendo más hasta que a ver cuándo podemos llegar a hacer el vídeo dedicado a ello, pero lo tenemos que ir aludiendo siempre, es que queremos ver la dimensión de la lógica en general, o sea, cuando yo atribuyo cosas a las cosas y todo eso, y digo que son verdad o mentira, ¿cómo representar eso sin imágenes ni palabras prácticamente? Quiero decir, sin imágenes, no, sin números, sin afirmaciones, sin palabras, y representarlo como estamos representando aquí esto, de un vistazo, igual que hemos representado el producto de un vistazo relacionado con el mundo entero de mi categoría, o sea, con el mundo entero de mis objetos, de mi categoría, de mi mundo, pues eso, igual de un vistazo ver qué significa realmente la lógica, que es hacia donde vamos, para luego ir a unos sitios todavía más inspiradores también, de cierta manera, ayudándonos de los autores que ya he citado ahí en uno de los vídeos, y que iremos cada vez poniendo más, poco a poco, cosas y alusiones más explícitas. Entonces vamos hacia ahí, hacia sentir y ver cada vez mejor cómo la lógica no depende de nada de las palabras. Eso ya lo explicamos en un vídeo anterior, un poco al final del anterior, justo del número 3, ahí lo aludíamos un poco, por así decirlo. Bueno, pues ya está, muchas gracias. Este es el cuarto vídeo de la serie, a ver si se oye y se ve bien, que no sé si habrá funcionado, y ya seguiremos en los siguientes.